Vamos a hablar de Ecuador, vamos a iniciar rápidamente con elecciones claves en el país que lleva gobernado por la Revolución Ciudadana desde hace 10 años. Este domingo elecciones presidenciales, también de la Asamblea, y también habrá un plebiscito para ver si aquellos funcionarios que tienen paraísos fiscales, fondos en empresas offshore, pueden o no ocupar un cargo público. Vamos a ver este primer informe de la agencia francesa de prensa que nos cuenta cómo están los avances rumbo a la elección del domingo 19 de febrero. El Consejo Electoral de Ecuador distribuye el material que se utilizará en los comicios generales del domingo. Los kits, contentivos de 64.1 millones de papeletas, fueron enviados a las delegaciones del organismo en las 24 provincias del país y a las mesas de votación en el exterior. El proceso concluirá un día antes de la jornada electoral, que será observada por representantes de organizaciones internacionales como la OEA y la UNASUR. Alrededor de 12.8 millones de ecuatorianos están habilitados para escoger presidente y vicepresidente, 137 diputados y 5 parlamentarios andinos. También decidirán en referéndum si prohíben a los políticos tener capitales en paraísos fiscales. En la justa presidencial, si ningún candidato logra la mayoría absoluta o 40% con una diferencia de 10 puntos sobre su más cercano rival, los dos más votados irán a balotaje. El actual mandatario, Rafael Correa, no optará por un nuevo periodo. Y ante la eminencia, como dicen las encuestas, de que pueda llegar a ganar en primera vuelta Lenín Moreno, candidato de Alianza País, el partido del actual presidente Rafael Correa, se ha instalado una campaña sucia con el objetivo de vincular tanto a Correa como a candidatos de Alianza País con el escándalo de Odebrecht, esta empresa brasileña que ha regado de sobornos a América Latina para hacer obra pública. Vamos a ver este informe de Univisión. En el caso de Odebrecht, el primero que tiene que responder se llama Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República. ¿Por qué? Porque antes de ser vicepresidente era miembro del directorio de Petroecuador y como tal tiene entonces que responder en esos contratos que tuvo Odebrecht en su sector. Así resumió el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, su sospecha de que Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia, podría estar involucrado en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Si el nombre de Jorge Glass Espinel apareciera en la lista de sobornos de Odebrecht, a mí no me sorprendería en lo más mínimo. De hecho, el señor presidente Rafael Correa ya lo ha dicho en varias cadenas. En efecto, Correa ha venido advirtiendo que el gobierno de Estados Unidos va a comprometer a él y a Glass en sobornos para enturbiar las elecciones del próximo domingo. La próxima semana yo sospecho que va por Odebrecht, que va a sacar a cualquiera por ahí diciendo que yo he recibido plata, dinero de Odebrecht. A mí me dicen lo que le dé la gana. El fiscal ecuatoriano, Galo Chiriboga, explicó los avances de su investigación. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Esa realidad se conoce desde diciembre pasado, cuando la empresa admitió haber pagado 33.5 millones de dólares en sobornos en Ecuador. ¿Por qué no dan todavía los nombres? Porque estamos cerca de una elección y quién sabe qué han hecho para que no salgan los nombres. Pareja está en Estados Unidos huyendo de la justicia del Ecuador por acusaciones de corrupción. Vos fijate cómo es la operatoria. Los medios y la campaña y el guión dentro de Ecuador dicen que hay corrupción en el gobierno. ¿Esta corrupción de dónde vendría? De negociados con la empresa brasileña Odebrecht, con la cual se habrían beneficiado algunos funcionarios del actual gobierno. ¿Quién hace esta denuncia? Un prófugo de la justicia ecuatoriana. El propio prófugo dice: seguramente Jorge Glass, vicepresidente de la nómina presidencial, estaría involucrado y seguramente habría otros nombres. No lo puede admitir y tiene que usar el potencial. Seguidamente el fiscal que investiga el caso dice: lo que yo sé hasta ahora es que el corruptor es Odebrecht, pero no hay involucrados funcionarios del gobierno. Sin embargo, la operatoria es vincular a actos de corrupción con los procesos de cambio.
La idea de la restauración conservadora es generar esta incertidumbre y, montado a la ola de la restauración conservadora y neoliberal en Argentina con Mauricio Macri y en Brasil con Michel Temer, tratar de que no continúe la revolución ciudadana en Ecuador. Vamos a ver lo que dice justamente al respecto sobre esta campaña el investigador Alfredo Serrano. Y esto viene siendo una constante en América Latina en los últimos años. Hay que recordar bien cómo fue la campaña contra Evo Morales en Bolivia, con una suerte de telenovela que le intentaron construir en torno a él, que después se demostró que todo fue falso, pero que lograron de alguna manera, pues justamente ensuciar la campaña para que el voto fuera en contra del proceso de cambio en Bolivia. Lo mismo hicieron con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Y yo creo que en el Ecuador se está dando justamente en la práctica un intento exagerado. Yo diría que además va a ser inocuo, no va a tener el impacto deseado, fundamentalmente porque está siendo pasado de frenada. Creo que nosotros desde el centro hemos ido identificando en los últimos meses cómo han procurado construir una matriz de opinión en torno a la corrupción. Y esto de que vengan asesores de todos los lugares, están aquí, están presentes en el Ecuador y están con una gran intención de hacer daño a la revolución ciudadana en el plano electoral. Además hay que entender que si todas las encuestas que uno lee de todo tipo, la diferencia todavía del proyecto de la revolución con respecto a los opositores es tan alta, parece que el grado de desesperación ha ido subiendo, ha ido increciendo y hace que estos poderes económicos, políticos, internacionales estén procurando, insisto, que la hipótesis de fin de ciclo se dé en el Ecuador, pero cuando ves cómo asesores estadounidenses, centroamericanos, de todo tipo, están acá presentes para intentar construir estas telenovelas tan forzadas, tan poco creíbles, pero con un alto grado de desesperación, y además nos queda todavía una semana de cierre de campaña electoral que intuyo que seguirán haciendo algún tipo de magia barata, ¿no?, para ver si granjean algún tipo de voto de última hora. Yo sí confío en que el pueblo ecuatoriano tiene una madurez suficiente. Hay asesores directamente de las campañas norteamericanas, hay los viejos asesores de siempre de la Argentina, ecuatoriano, todo el equipo de Durán Barba y compañía. Hay siempre asesores que están experimentando acá, trabajando acá, porque quieren realmente explicar el día 20 de febrero al mundo que se acabó el ciclo latinoamericano progresista, y están haciendo lo imposible. Y lo que suelen hacer acá, como lo hicieron en Bolivia, y creo que hay que aprender mucho de lo que sucedió el año pasado en Bolivia, con esta forma de construir ese entorno del Evo Morales, que luego fue totalmente demostrado que fue falso. Creo que es interesante estar muy atentos a este tipo de campañas sociales, porque es parte de esta restauración conservadora que procuran poner en marcha en la región. Y este mismo investigador, Alfredo Serrano, nos habla sobre las implicancias ideológicas de esta elección, no solo para Ecuador, sino para el resto de la región. Creo que es una campaña fundamental no solo para el Ecuador, sino para la región latinoamericana, porque de alguna manera creo que está encima de la mesa una de las hipótesis que la restauración conservadora o la derecha regional ha querido plantearnos en los últimos años, que es la hipótesis del fin de ciclo, como que de alguna manera ya se acabaron los ciclos de cambio progresistas en la región latinoamericana, y lo vienen insistiendo, repitiendo, redundando en los últimos tiempos, a pesar de que hay un dato que yo creo que es fundamental entender. En los últimos 14 años, desde el 2002 al 2016, solo la derecha latinoamericana ha sido capaz de ganar una de 24 veces en la región, en los países progresistas. La única es la de Argentina por la vía electoral, porque la de Brasil fue a través de un golpe de Estado. En cambio, en el Ecuador todo el mundo está puesto los ojos, porque si bien es cierto que después de la derrota presidencial en Argentina, las legislativas en Venezuela y el referéndum en Bolivia, todo el mundo ha puesto los ojos en Ecuador, y creo que eso hace que esta campaña tenga una dimensión nacional, en el sentido ecuatoriano, pero también tenga una dimensión regional latinoamericana que la hace seguramente más atractiva, más intensa y con muchas particularidades. Una es que el presidente Rafael Correa no se presenta como candidato, es Lenín Moreno el nuevo candidato, eso también lo hace particular en lo que ha sido los 10 últimos años de la revolución ciudadana en el país. Y también otra particularidad es que la derecha regional
se percibe como con un cierto grado de desesperación de querer llegar al poder por la vía electoral de manera muy apresurada, y parece que está intentando embarrar mucho la cancha, hacer una campaña de corte mucho más oscura, fea, planteando siempre o inventando casos para achacar al gobierno, porque parece que no tiene capacidad de proponer nada, pero sí de destruir mucho. Y creo que la campaña opositora se ha centrado fundamentalmente en intentar construir una matriz de opinión en torno a las calumnias que se están vertiendo, y porque creo que adolecen fundamentalmente de grandes propuestas para el país en los próximos años. Alfredo, en esta última... Bien, y ahora vamos a escuchar al exministro de Economía de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue su último titular de Hacienda. Hablamos de Axel Kicillof, que también es actual diputado por el Frente para la Victoria, que agrupa a los diputados de extracción kirchnerista. Él, en este reportaje, lo que habla es de la similitud de los discursos y los proyectos políticos ideológicos que tiene el presidente Mauricio Macri y su gobierno en la Argentina y la oposición política en el Ecuador. Lo vemos, también lo reporta Agencia Andes. En Ecuador, el discurso político de la oposición es el mismo que en Argentina. Mauricio Macri prometió mejorar la economía de los ciudadanos, pero la realidad es muy distinta. Así lo afirma el exministro de Economía de ese país, Axel Kicillof. Bueno, ahí tenía un inconveniente la pista de audio. Lo que decía Axel Kicillof es que la oposición tenía un discurso de retroceso, de volver a los tiempos de la época neoliberal. Habló de las similitudes de los procesos neoliberales en América Latina, del achicamiento del Estado, de la privatización de justamente los activos estatales y de la apropiación de sectores privados de sectores muy importantes de la economía nacional, vía privatización, como es el caso que te vamos a mostrar ahora. El presidente Mauricio Macri fue imputado porque le perdonó una deuda al grupo económico de su padre, Franco Macri, quien en el año 97 había recibido el Correo Argentino, había sido privatizado y se le cedió a Franco Macri. 10 años después, en el 2007, el presidente Néstor Kirchner estatiza nuevamente el Correo Argentino, y 10 años después, Mauricio Macri le hace ese regalito a su padre, que es condonarle una deuda de 4.600 millones de dólares. Franco Macri lo que hizo fue quedarse con el Correo Argentino, no pagar nunca el canon que correspondía a eso, fundir al Correo Argentino y llevarse el dinero a Brasil. Este es el ciclo virtuoso de la restauración conservadora. Vamos a ver este informe de página 12 vinculado a esta imputación que recibió el presidente Macri y también su ministro de Comunicaciones. El fiscal Pedro Soni acaba de imputar al presidente Mauricio Macri y al ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, por el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino. El fiscal quiere abrir esta investigación precisamente para investigar si cometieron delito en todo este procedimiento. Un escándalo mayúsculo. Para el fiscal hay que advertir el cambio de estrategia en la defensa del Estado Nacional que marcó el trámite del concurso. El ministro Aguad especulaba con ir al Congreso y entonces lograr algún grado de comprensión de la oposición, ir ahí a dar alguna charla, pero hoy es una causa penal. El acuerdo está blindado con todos los sistemas de control que establece la Constitución. Para nada es un problema político, es un tema técnico, judicial. No hay motivos para pensar que tendría que participar la Oficina Anticorrupción. Jamás ha sido debatido en forma política ni en forma puntual por el presidente, porque es un tema técnico. Jamás consulté este tema con el presidente. El presidente jamás se interesó por este tema. ¡Anda!
Bueno, ahí vemos las paradojas de lo que en general los medios hegemónicos te quieren mostrar, ¿no? Hay un guión construido fuera de nuestra región, en lo cual lo que hay que decir es que los procesos de cambio, los procesos de transformación han sido corruptos o tienen cuestiones de corrupción. Vemos que es una campaña orquestada que busca crear incertidumbre en la población y buscar un cambio hacia la restauración conservadora. Bueno, vemos cómo cuando la restauración conservadora llega al poder, termina beneficiando y cometiendo actos que tienen una total contradicción con la ética pública. Esto es lo que se juega en Ecuador el próximo domingo. Vamos a seguir esta semana contándote más historias sobre Ecuador y sobre los intentos de restauración conservadora. Este choque ideológico entre dos formas de concebir la vida, la política y la conducción de una nación. Segundo bloque de Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión. Vamos a establecer en este segundo bloque una comunicación con Andrés Allari, que se encuentra en Sucre, en la bella Ciudad Blanca. ¿Cómo está, Mariano? Un abrazo para todos que nos están sintonizando a través de Ojo con los Medios. Así es, estoy acá en Sucre. Les cuento que estuve haciendo varias entrevistas porque mañana, y aprovecho para hacer la invitación por aquí también, en el marco de estos eventos que se están dando en torno al primer aniversario del 21F, vamos a presentar el Cártel de la Mentira en el Paraninfo Universitario a las 18:30, porque bueno, el canal también se ve aquí en Sucre, así que por este intermedio hacemos la invitación. Y bueno, en este tema de batallas mediáticas, estuvimos haciendo un montón de entrevistas sobre el tema y surgió algo que vamos a tratar aquí hoy en Ojo con los Medios y en este bloque, que es parte de esta batalla mediática también, y es algo que tiene que ver con CNN y su emisión en Venezuela. Sí, porque hace poquitas horas las autoridades del gobierno venezolano decidieron, por diversas violaciones a artículos internos de la ley de comunicación, levantar la señal de CNN en español, no así la de inglés, pero sí la CNN en español en territorio de Venezuela. Bueno, vamos a ver un primer reporte. Sí, que es de la agencia RT cuando se producía la noticia, vamos a verlo. CNN en español no está al aire en estos momentos en Venezuela, ha salido de todas las parrillas de las cableras del país. Esto se debe en principio a una medida que ha sido anunciada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, y en la cual advertía el inicio de un procedimiento administrativo que incluye medidas administrativas y sancionatorias cautelares contra esta televisora. Según el comunicado que ha sido difundido apenas hace unos pocos momentos, esto se debe a la emisión de contenidos que presuntamente constituyen agresiones directas que atentan contra la paz y la estabilidad democrática del pueblo venezolano. Se está acusando a CNN de haber difamado y distorsionado la verdad sistemáticamente en el país o en contra del país suramericano para incitar agresiones externas contra la soberanía de la República. Esta mañana la canciller Delcy Rodríguez ofrecía declaraciones a la prensa, advertía incluso un desmontaje de un reportaje que fue emitido el pasado 6 de febrero de 2017 en esta cadena CNN en español con sede en Atlanta y en Miami. Este reportaje que fue emitido ese día era presentado un testigo estrella de nombre Misael López, que decía que la embajada de Venezuela en Irak estaba vendiendo pasaportes a terroristas del Medio Oriente. 4 días después, este mismo testimonio era usado por el senador Marco Rubio en el Congreso de los Estados Unidos para decir que Venezuela representaba una amenaza para este país del norte. Sin embargo, la canciller Delcy Rodríguez no solo se refirió a este tema, también a la sistemática mentira que según ella se estaría ejecutando en CNN contra funcionarios venezolanos, como por ejemplo el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aizami, quien fue recientemente incluido en una lista del Departamento del Tesoro como un supuesto vínculo con el narcotráfico. Vamos a escuchar palabras a continuación de la canciller Delcy Rodríguez cuando se refería a la actuación de CNN en español. Las consecuencias para CNN
Como ya dije en mi intervención, nosotros, aquí me acompaña el ministro de Comunicación, hemos solicitado a las autoridades venezolanas competentes que tomen acciones al respecto. Bueno, ese fue el reporte que dio Russia Today al respecto. El reportaje molestó muchísimo, obviamente, al gobierno venezolano y aparte, sumado al ataque al vicepresidente, constituyó esta decisión del gobierno constitucional de Venezuela. Vamos a ver qué dice CNN y después hacemos algún comentario adicional. Vamos. Hoy, el gobierno de Venezuela sacó nuestra señal de televisión del aire, negando a los venezolanos el acceso a la información y las noticias de nuestra cadena de televisión, en la que han confiado durante 20 años. CNN en español continuará cumpliendo su compromiso con el público de Venezuela, ofreciendo nuestra señal de televisión gratuitamente en YouTube y enlaces a nuestras noticias en cnnenespañol.com, para que así tengan acceso a información que no está disponible de ninguna otra manera. Esto ocurre días después de que transmitiéramos nuestra investigación Pasaportes en la Sombra, que reveló que las autoridades venezolanas pueden haber emitido pasaportes y visas a personas vinculadas con el terrorismo. CNN defiende el trabajo periodístico de nuestra cadena y nuestro compromiso con la verdad y la transparencia. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este miércoles a esta cadena, a CNN, de realizar la que definió como una operación mediática imperial contra su país debido a la emisión la semana pasada de la investigación Pasaportes en la Sombra. En ese trabajo presentamos la denuncia de un informante sobre la presunta venta de visas y pasaportes venezolanos desde la Embajada de Venezuela en Irak y los detalles de un reporte de inteligencia regional que vincula al vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, con la entrega de documentos venezolanos a personas con vínculos terroristas. Rodríguez dijo que nuestra investigación es absolutamente mentira. Defendió la figura de El Aissami y arremetió contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por imponer sanciones en contra del vicepresidente por narcotráfico, una semana después de que CNN emitiera la investigación sobre pasaportes y visas. Es curioso porque toda esta campaña de propaganda de guerra contra Venezuela, que tuvo su expresión el 6 de febrero, precede solamente por 4 días la presentación que hace el senador Marco Rubio en el Congreso y cuyas pruebas que presenta es el programa de CNN. Si no fuera tan poco serio, daría risa, pero como es muy grave, es trágico, porque sabemos lo que significan las campañas mediáticas que preceden las intervenciones imperiales, los falsos positivos, lo que ha significado en la historia de los pueblos los falsos positivos armados justamente por esta cadena de televisión. Este fue el descargo que hizo la CNN a través de su periodista Juan Carlos López en el programa Directo USA y además lo que viene diciendo la CNN en sus diversas plataformas es que pueden continuar viendo en Venezuela CNN en español a través de su sitio web, es decir, por la internet o por YouTube. Bueno, es una medida controvertida y yo creo que no sé qué efecto pueda tener, si positivo o negativo sobre la sociedad venezolana. Lo cierto es que es la demostración y un estímulo más que nos llega de esta tremenda batalla político y mediática que se está dando en el continente entre sectores conservadores y de intento de legitimar a procesos progresistas. El otro día, cuando veíamos ese reporte, yo dije, ¿y estos por qué sacan un reporte así ahora, los de CNN? Porque me pareció que estaba mal sustentado, que el presunto que utilizan ahora no estaba utilizado en el reporte, y evidentemente hay que marcarlo en esta fuerte ofensiva conservadora regional. Y una medida de defensa que habrá que ver si es efectiva o no, esto podrá ser discutible, pero es evidencia del clima tan fuerte de enemistad regional que hay entre medios de comunicación conservadores contra procesos de cambio progresistas. Y encima, en ese mismo marco, veíamos a Ileana Ros-Lehtinen, a Marcos Rubio, pero el caso de Ileana hablando bien de Trump
y ahora aparece Trump también recibiendo a una de las máximas representantes de la oposición venezolana, que no tiene ni siquiera mandato popular, es la esposa de un supuesto preso político. Sí, exactamente. Liliana Ros-Lehtinen justamente la llamó la cadena CNN para que se pronuncie sobre esta situación de CNN español en Venezuela, y aprovechó para informar lo que vas a escuchar a continuación. Y para Maduro esto ha sido un shock muy grande, tener un presidente nuevo en la Casa Blanca. Tengo entendido que en estos minutos Lilian se está reuniendo con el presidente Trump. El presidente Trump tiene esta noche una cena privada con el senador Marco Rubio y su señora. Es la primera vez que tiene una cena privada con alguien que no sea de su propio equipo. Así que felicitamos a Trump por esta acción. Y Lilian y Marco tienen una relación muy estrecha. Así que sin duda seguro que Marco Rubio y Bob Menéndez han tenido mucho que ver con conseguirle a la señora de Leopoldo López esa entrevista. Gracias a CNN en español por una labor en favor de democracia, de libertad y de justicia. Los felicito a usted, a la emisora y a todos los reporteros. Y esta información que daba la congresista republicana por el estado de Florida, corroborada horas después por Donald Trump en su cuenta de Twitter, Real Donald Trump, diciendo: Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de Lilian Tintori, saliera de prisión inmediatamente. Y vemos en la foto, Maduro, si podés acercarte, a Trump, Lilian Tintori, el vicepresidente Mike Pence y el senador Marco Rubio. Ahí. Y justamente hablábamos de estos vínculos ayer, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí está muy fuerte, porque el presidente Trump lleva recién 25 días como presidente, se reunió con muy pocos jefes de Estado, con el primer ministro de Canadá, la primera ministra de Inglaterra, del Reino Unido, perdón, y después tuvo llamadas telefónicas con mandatarios de todo el mundo, pero en este caso recibe a la mujer de un detenido acusado de instigar un golpe de Estado contra la democracia en Venezuela, como es Leopoldo López. Y la declaración, Mariano, de Liliana Ros-Lehtinen, una representante de la ultraderecha, de la mafia cubana anticastrista de Miami, agradeciéndole a CNN la lucha por la democracia, me parece que también me hizo acordar un poco al agradecimiento del militar golpista a los medios en 2002. Tal vez estoy exagerando un poco, pero habla evidentemente de una articulación político-mediática de sectores conservadores en contra de Venezuela. Y si bien no vamos a defender, o yo no quiero defender la medida tomada por Venezuela, la verdad que uno tiene que defenderse ante los ataques de estos sectores. El presidente de Estados Unidos, nada más y nada menos, con las posturas conservadoras que tiene, está recibiendo, como dijiste vos, no recibe a ningún jefe de Estado y recibe a la esposa de un preso político venezolano. Esto es muy significativo. Sí, y creo que además lo veíamos en el primer bloque con respecto a Ecuador, este informe de la CNN respecto a esos pasaportes que la Embajada de Venezuela en Irak estaría vendiendo a supuestos terroristas, y veíamos también en Brasil el entramado, por ejemplo, contra el Partido de los Trabajadores, Lula y Dilma Rousseff. ¿Cuál es la matriz? Hablar de narcotráfico y corrupción. ¿Cuál es la fuente? Todos fugados o perseguidos por la justicia en sus diferentes países, o fuentes muy endebles, sin nombre, y que demuestran que estos informes están guionados y buscan generar una matriz de opinión, que es: los procesos de cambio en América Latina son corruptos. Y hay un elemento más que creo que es la lectura de lo que iba a hacer Donald Trump respecto a América Latina. Estábamos especulando, no teníamos certezas.
a mí me parecía que con la llegada de Trump le iban a empezar a llover dólares a los sectores de derecha en América Latina que se oponen y que quieren derrocar a los procesos de cambio, y el recibimiento de Donald Trump a Lilian Tintori es una malísima señal que nos hace acordar aquella foto de Bush cuando recibió a María Corina Machado, otra supuesta líder social de oposición en Venezuela, que fue siempre ampliamente financiada por Estados Unidos. No es una buena señal tampoco en torno a lo que Trump puede generar hacia nuestra región y hacia los procesos de cambio, porque además se evidencia un diálogo muy fluido entre Trump y estos senadores y legisladores de la ultraderecha de Florida. Sí, yo creo que Trump, en cierta manera, entró forzado a esta situación de Venezuela. Él estaba muy enfocado en México, en la salida del Tratado del Transpacífico, en la salida del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, en la pelea con sectores empresariales para que empiecen a traer sus capitales a Estados Unidos, y de repente aparece el informe de la CNN, de los pasaportes, aparece este informe del Departamento del Tesoro diciendo que el vicepresidente de Venezuela está vinculado al narcotráfico. O casualidad, cuando Tarek El Aissami fue ministro del Interior, se hicieron las mayores redadas contra narcotraficantes de la historia de Venezuela. Justamente Estados Unidos le pone nombre supuesto a narcotraficantes en toda América Latina, y no hay ni un capo de la droga detenido al interior del país que mayor consumo de cocaína y heroína tiene en el mundo. Me parece que hubo esta semana una campaña fuerte y un lobby para forzar a Donald Trump a meterse con Venezuela, cosa que no estaba haciendo. Entró, pero entró de lleno, ¿no? No, claro, como es Donald Trump. Claro. Toma una idea, la compra y va a ir hasta el fondo. Los famosos asesores, ¿no? Que decían que también habían llevado a Obama a un enfrentamiento similar con los países de América Latina, a los que supuestamente había prometido, o en los que supuestamente había prometido no intervenir. Vamos a ver también justamente a Delcy Rodríguez, que en conferencia de prensa, la misma que se refirió a la salida de CNN en español del aire en Venezuela, al rol de la oposición interna en ese país. La agresión multiforme de la que es víctima hoy Venezuela, con ejemplos muy concretos. La agresión financiera, hay un bloqueo financiero contra nuestro país, está directamente relacionada con las acciones de la oposición apátrida. Las agresiones mediáticas está directamente vinculada a la oposición apátrida. Las agresiones comerciales están directamente vinculadas, el boicot en las cadenas de provisión de alimentos y medicamentos está directamente vinculada a la oposición venezolana. Y bueno, cuando se actúa en contra del orden constitucional y legal hay consecuencias. Las personas deben ser responsables, no solamente en un sentido abstracto, sino la responsabilidad que corresponde frente a la ley. Yo no tengo duda que el pueblo de Venezuela ya los ha juzgado. Ellos buscan en el exterior el apoyo que no tienen en su país. Ayer, siguiendo instrucciones del jefe de Estado, del presidente Nicolás Maduro, nosotros citamos al encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela. Ustedes bien saben que la actuación de la embajada estadounidense en Venezuela, como bien ha sido denunciado en otras oportunidades, se comporta más como una maquinaria de guerra que como una misión diplomática. Las misiones diplomáticas, los funcionarios diplomáticos deben regir su actuación conforme a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y de Relaciones Consulares, que regula su actuación. Es lamentable, tenemos que decirlo así, a la comunidad internacional y a nuestro país, que el encargado de negocios estadounidense en Venezuela, bueno, tiene un amplio repertorio de acciones injerencistas, de apoyo directo a los factores violentos
en Venezuela y respeta su código diplomático y respeta las normas que rigen su actuación como un funcionario diplomático, que debe tener una relación de respeto con las autoridades gubernamentales del país donde está adscrito. Allí entregamos las 2 notas de protesta que nos fue instruida por el jefe del Estado y exigimos además personalmente respeto al vicepresidente Tarek El Aissami, una alta autoridad del Estado venezolano. Aunque no debería decirlo porque no corresponde, eso debe estar en su ABC como actuación diplomática, bueno, hay que recordárselo todos los días. Él debe un respeto al jefe de Estado, al vicepresidente de la República, a las autoridades venezolanas. Él debe un respeto también a nuestro pueblo. Y es lamentable que diariamente tengamos que recordárselo, que debe mantener ese respeto, como son respetuosos nuestros funcionarios. Bueno, hay también declaraciones contundentes de Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, respecto a las habituales actuaciones de las embajadas de Estados Unidos en nuestra región. A ver, Mariano, mira, te propongo que hagamos un breve resumen, ¿no? Porque está la descripción que ya hacían antes, pero creo que vale la pena resaltarlo, de esta operación político-mediática. Sale un reporte en CNN la semana pasada contra una alta autoridad del gobierno que es Tarek El Aissami. Días después, casualmente, lo digo muy irónicamente, hay un informe del gobierno estadounidense en contra del mismo funcionario, que es el vicepresidente del país, en la misma línea de la denuncia, ¿no? Ligando al vicepresidente en temas de narcotráfico y de venta de pasaportes, de cercanía con el terrorismo, etcétera. ¿Cuál va a ser la medida de defensa? Es un informe grave. ¿Cuál va a ser la medida de defensa que toma el gobierno? Y anular la misión de CNN. Tiene una lógica en esta confrontación tan fuerte que hay en la región, lo resaltamos, y creo, yo también, un poco para darle un cierre, no sé qué tendrá vos para agregar, que de nuevo tenemos ya elementos, porque hasta ahora Trump no había dicho y hecho nada en torno a América Latina, o a los procesos progresistas, si querés, o al bloque bolivariano, llamémoslo como querramos. Esta es la primera señal bien fuerte que da su gobierno en contra de una alta autoridad venezolana y que da él como líder recibiendo a el principal rostro de oposición y desestabilización contra el gobierno. Sí, además esto asusado por la derecha recalcitrante cubanoamericana de Miami, lo cual también es otro dato fuerte de esos apoyos extremos de un gobierno que está repleto de exmilitares, de millonarios, de derechistas ultramontanos, de empresarios. Hay que estar muy atento porque la mira que estaba puesta en México, en Medio Oriente, parece que está bajando hacia Sudamérica. Así es, y creo que coincidimos en que son signos de una alta tensión en lo que tiene que ver a este conflicto que ya lleva muchos años entre la derecha venezolana, con raíces locales, pero también con extensiones obvias hacia estos sectores ultraderechistas desde Estados Unidos. Y hay otro dato de esta semana que es importante también, que me parece que la otra operación que le hicieron a Trump fue con Michael Flynn, su secretario, su asesor en temas de seguridad nacional, por sus vínculos con Rusia. Trump no lo quiso sacar hasta que apareció un informe muy comprometedor en el cual sus comunicaciones con el Kremlin decían que Estados Unidos iba a interceder para que se le bajen las sanciones que pesan sobre Rusia por la anexión de Crimea. Me parece que también hay una operación de inteligencia para que ese acercamiento que parecía o ese entendimiento entre Trump y Vladimir Putin se corte. De hecho, el Kremlin expresó preocupación, surgieron rumores por que esto pueda modificar
la relación parecía amistosa entre ambos. Sí, y yo también, creo que discrepo un poco ahí con vos, no diría solo como que lo operaron, lo que comentábamos antes, ¿no? Que si bien es cierto que hay un grupo de asesores que van influyendo en el presidente, esto es una obviedad, ¿no? Pero tampoco diría que simplemente lo operaron. Creo que Trump está llamado a jugar también a nivel regional un papel conservador importante, como lo hizo Ronald Reagan en los 80 para mostrar una imagen de supuesta fortaleza, ¿no? Sí, pero si realmente se hubiese enojado con su asesor por esos vínculos con Rusia, que ya los conocía, lo hubiese echado o lo hubiese despedido antes. Está bien, pero si no quisiera intervenir en Venezuela, no hubiera... No, pero yo hablé de Rusia, ¿no? Hablé de Rusia, no hablé de Venezuela, hablé de las vinculaciones, que esa también fue otra operación con Rusia. Y Rusia es un aliado de Venezuela. Claro, pero habíamos dicho que había una operación para convencerlo de que se la agarre o que fije su mirada en América Latina también, ¿no? Sí, estamos hablando de operaciones distintas. Creo que estamos viendo cómo los factores de poder que exceden a la presidencia en Estados Unidos y que son muy fuertes y que es un aparato enorme, también van condicionando ciertas políticas de libre albedrío que podríamos decir que suele tener Trump por su propia característica personal. Bueno, le mando un abrazo aquí desde Sucre y reiterando la invitación para la proyección de mañana. Esta mañana cerramos Ojo con los Medios. Un abrazo para todos, gracias por estar del otro lado. Nos vemos mañana jueves. Fundamentalmente porque está siendo pasado de frenada. Creo que nosotros desde el centro hemos ido identificando en los últimos meses cómo han procurado construir una matriz de opinión en torno a la corrupción. Y esto de que vengan asesores de todos los lugares, están aquí, están presentes en el Ecuador y están con una gran intención de hacer daño a la revolución ciudadana en el plano electoral. Además hay que entender que si todas las encuestas que uno lee de todo tipo, la diferencia todavía del proyecto de la revolución con respecto a los opositores es tan alta, parece que el grado de desesperación ha ido subiendo, ha ido increciendo y hace que estos poderes económicos, políticos, internacionales estén procurando, insisto, que la hipótesis de fin de ciclo se dé en el Ecuador, pero cuando ves cómo asesores estadounidenses, centroamericanos, de todo tipo, están acá presentes para intentar construir estas telenovelas tan forzadas, tan poco creíbles, pero con un alto grado de desesperación, y además nos queda todavía una semana de cierre de campaña electoral que intuyo que seguirán haciendo algún tipo de magia barata, ¿no? Para ver si granjean algún tipo de voto de última hora. Yo sí confío en que el pueblo ecuatoriano tiene una madurez suficiente. Hay asesores directamente de las campañas norteamericanas, hay los viejos asesores de siempre de la Argentina, ecuatoriano, todo el equipo de Durán Barba y compañía. Hay siempre asesores que están experimentando acá, trabajando acá. Jorge Glass, vicepresidente de la nómina presidencial, estaría involucrado y seguramente habría otros nombres. No lo puede admitir y tiene que usar el potencial. Seguidamente el fiscal que investiga el caso dice: lo que yo sé hasta ahora es que el corruptor es Odebrecht, pero no hay involucrados funcionarios del gobierno. Sin embargo, la operatoria es vincular a actos de corrupción con los procesos de cambio. La idea de la restauración conservadora es generar esta incertidumbre y, montado a la ola de la restauración conservadora y neoliberal en Argentina con Mauricio Macri y en Brasil con Michel Temer, tratar de que no continúe la revolución ciudadana en Ecuador. Vamos a ver lo que dice justamente al respecto sobre esta campaña el investigador Alfredo Serrano. Y esto viene siendo una constante en América Latina en los últimos años. Hay que recordar bien cómo fue la campaña contra Evo Morales en Bolivia, con una suerte de telenovela que le intentaron construir en torno a él, que después se demostró que todo fue falso, pero que lograron de alguna manera, pues justamente ensuciar la campaña para que el voto fuera en contra del proceso de cambio en Bolivia. Lo mismo hicieron con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y yo creo que en el Ecuador se está dando justamente en la práctica un intento exagerado. Yo diría que además va a ser inocuo, no va a tener el impacto deseado. Irán a balotaje.
El actual mandatario, Rafael Correa, no optará por un nuevo periodo. Y ante la eminencia, como dicen las encuestas, de que pueda llegar a ganar en primera vuelta Lenín Moreno, candidato de Alianza País, el partido del actual presidente Rafael Correa, se ha instalado una campaña sucia con el objetivo de vincular tanto a Correa como a candidatos de Alianza País con el escándalo de Odebrecht, esta empresa brasileña que ha regado de sobornos a América Latina para hacer obra pública. Vamos a ver este informe de Univisión. En el caso de Odebrecht, el primero que tiene que responder se llama Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República. ¿Por qué? Porque antes de ser vicepresidente era miembro del directorio de Petroecuador y como tal tiene entonces que responder en esos contratos que tuvo Odebrecht en su sector. Así resumió el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, su sospecha de que Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia, podría estar involucrado en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Si el nombre de Jorge Glass Espinel apareciera en la lista de sobornos de Odebrecht, a mí no me sorprendería en lo más mínimo. De hecho, el señor presidente Rafael Correa ya lo ha dicho en varias cadenas. En efecto, Correa ha venido advirtiendo que el gobierno de Estados Unidos va a comprometer a él y a Glass en sobornos para enturbiar las elecciones del próximo domingo. La próxima semana yo sospecho que va por Odebrecht, que van a sacar a cualquiera por ahí diciendo que yo he recibido plata, dinero de Odebrecht. A mí me dicen lo que le dé la gana. El fiscal ecuatoriano, Galo Chiriboga, explicó los avances de su investigación. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Esa realidad se conoce desde diciembre pasado, cuando la empresa admitió haber pagado 33.5 millones de dólares en sobornos en Ecuador. ¿Por qué no dan todavía los nombres? Porque estamos cerca de una elección y quién sabe qué han hecho para que no salgan los nombres. Pareja está en Estados Unidos huyendo de la justicia del Ecuador por acusaciones de corrupción. Vos fijate cómo es la operatoria. Los medios y la campaña y el guión dentro de Ecuador dicen que hay corrupción en el gobierno. ¿Esta corrupción de dónde vendría? De negociados con la empresa brasileña Odebrecht, con la cual se habrían beneficiado algunos funcionarios del actual gobierno. ¿Quién hace esta denuncia? Un prófugo de la justicia ecuatoriana. El propio prófugo dice, seguramente, vamos a hablar de Ecuador, vamos a iniciar rápidamente con elecciones claves en el país que lleva gobernado por la Revolución Ciudadana desde hace 10 años. Este domingo elecciones presidenciales, también de la Asamblea, y también habrá un plebiscito para ver si aquellos funcionarios que tienen paraísos fiscales, fondos en empresas offshore, pueden o no ocupar un cargo público. Vamos a ver este primer informe de la agencia francesa de prensa que nos cuenta cómo están los avances rumbo a la elección del domingo 19 de febrero. El Consejo Electoral de Ecuador distribuye el material que se utilizará en los comicios generales del domingo. Los kits, contentivos de 64.1 millones de papeletas, fueron enviados a las delegaciones del organismo en las 24 provincias del país y a las mesas de votación en el exterior. El proceso concluirá un día antes de la jornada electoral, que será observada por representantes de organizaciones internacionales como la OEA y la UNASUR. Alrededor de 12.8 millones de ecuatorianos están habilitados para escoger presidente y vicepresidente, 137 diputados y 5 parlamentarios andinos. También decidirán en referéndum si prohíben a los políticos tener capitales en paraísos fiscales. En la justa presidencial, si ningún candidato logra la mayoría absoluta o 40% con una diferencia de 10 puntos sobre su más cercano rival, los dos más votados